Vamos retomando la normalidad. Los niños pensando que la semana que viene empiezan el cole y les hemos pillado ya con que hoy empiezan también aquí el cole. Como decía Miguel, tenemos que estar orando por ellos y por los profesores. No es nada fácil tener esa responsabilidad y estar a cargo de nuestros niños. Y gracias al Señor por los profesores que tenemos en la escuela dominical, que les cuidan, que les alimentan, que les ayudan. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Retomamos hoy, después del parón de vacaciones, con el estudio de esta epístola tan importante y tan relevante en la vida de cualquier creyente. Es un estudio inaplazable para cualquier hijo de Dios, ver lo que Dios nos dice a través de la epístola a los romanos. Le he titulado a la predicación Viviendo en el poder del Espíritu Santo. Y os invito a que leamos los primeros 17 versículos del capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como recordaréis, en el capítulo 7, el apóstol Pablo confesaba a través de su propia experiencia, de su propio ejemplo, que aunque el pecado ya no es nuestro amo, sigue siendo un enemigo sobre el que hay que estar muy alerta y sobre el que estar muy atento. Un enemigo que nos ataca desde dentro y al que no podemos hacer frente con nuestras propias fuerzas. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo que te voy a decir no te va a sorprender porque estoy convencido que es tu experiencia diaria, igual que es la mía.
Ser hijo de Dios no te libra de tener que hacer frente al pecado y a sus consecuencias. No te vuelve inmune frente a sus ataques. Es más, pasas a ser un objetivo prioritario de Satanás, que tiene como deporte favorito hacer fracasar espiritualmente a los hijos de Dios y que estos vivan como fracasados espirituales, viviendo vidas que no buscan la gloria de Dios, viviendo vidas que satisfacen su propio egoísmo, aquello que me hace sentir bien, aquello que me gusta por encima de lo que es la voluntad que Dios expresa en su palabra. Antes lo comentaba con Federico antes de empezar el culto, pero vivimos tiempos de un cristianismo hedonista, un cristianismo donde primero soy yo y lo que me hace sentir bien, lo que me produce satisfacción. Cristianos que están dispuestos a ver muy emocionados cómo otros toman su cruz y siguen a Cristo, en vez de tener la prioridad de coger yo mi cruz y seguir yo a Cristo. La Biblia dice que Dios planeó su plan de salvación a través del cual destinó al Hijo, a Cristo Jesús, a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario para que pudiéramos ser rescatados de la condenación. Dios tiene un plan para tu vida, para mi vida, que no finaliza en el momento en el que yo levanto la mano en una predicación y acepto a Cristo como mi Salvador. Dios tiene un plan que no finaliza en el momento en el que yo digo sí a Jesús. Hay todo un plan que implica a las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que de forma activa y completamente implicados buscan salvarte, pero también busca renovar por completo tu vida para hacerte semejante a la estatura de Cristo. Dios quiere transformar por completo tu vida. Dice el versículo 24 de Judas que aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hay todo un trabajo que Dios quiere hacer en tu vida y que además te concede por su gracia el privilegio enorme de que puedas participar en ese plan de transformación. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la completará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos, estamos en ese proceso. Estamos en ese plan del cual Dios quiere hacerte partícipe. Pero estamos en ese plan en el cual el Espíritu Santo tiene una relevancia especial. Fijaos, si leéis los primeros 7 capítulos de Romanos, el Espíritu Santo es mencionado en 2 ocasiones, en 7 capítulos. Solamente en el capítulo 8 es mencionado hasta en 20 ocasiones. No podemos permitirnos el lujo de vivir de espaldas al Espíritu Santo. Necesitamos profundizar en la Escritura y en mi comunión con Dios, en aquello que el Espíritu Santo está trabajando para favorecerlo, para permitirlo, para no estorbarlo. El plan de Dios solo puede llevarse a cabo viviendo en el poder del Espíritu Santo. Y lo primero que quiero que veamos es esto. El plan de Dios es vivir en el poder del Espíritu Santo. El plan de Dios podemos resumirlo muy escuetamente en 2 conceptos que encontramos en la palabra de Dios: la justificación y la santificación. El versículo 1 de Romanos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo primero que quiero que te fijes es en el término ninguna. Lo que Dios ha hecho a través de Cristo es ocuparse de un problema imposible de resolver para nosotros, que era el pecado. Concretamente, la consecuencia judicial del pecado, la muerte eterna. Una consecuencia judicial que tienen que enfrentar todos aquellos que hayan rechazado a Cristo en su vida, sin ningún tipo de excepción.
Pero si tú estás en Cristo, que como sabéis es una expresión favorita del apóstol Pablo, si tú estás en Cristo, si tú estás unido a Cristo por la fe, ninguna condenación hay para ti. Tus pecados presentes, pasados y futuros han sido perdonados a través del derramamiento de la sangre de Cristo. Él ha pagado por ellos en la cruz. De tal forma que tú te puedes sentar en esta mañana, si estás en Cristo, con la tranquilidad de saber que ese problema ya ha sido resuelto por Él. Esto es la justificación. El segundo fundamento es la acción del Espíritu Santo, la santificación. Versículo 2 de Romanos 8. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús os ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando creo en Cristo Jesús como mi Salvador, la justicia satisfecha por Cristo en la cruz es aplicada en mi vida por la persona del Espíritu Santo, que además viene a morar en mi interior. Dice la Escritura que somos templo, somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le comunica a mi espíritu que el milagro de la salvación se ha producido. Dice el versículo 16 de Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el milagro de la salvación y la actividad del Espíritu Santo, algo que constantemente Él nos recuerda, porque probablemente a nosotros se nos olvidaría rápidamente. Es entonces cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas, empieza a trabajar en esta nueva creación que somos los creyentes. En nuestra vida, que el fundamento ya no es el sentirse esclavizados por el pecado, sino experimentar la libertad que Cristo ha ganado en la cruz. Y cuando tú vives en el poder del Espíritu Santo, éste desarrolla una de sus principales funciones, que es desarrollar en ti y en mí el carácter de Cristo. No sé si alguna vez alguien se ha quejado de tu carácter. Del mío se quejan bastante a menudo. Pero gracias a Dios que la presencia del Espíritu Santo puede obrar de tal manera que mi carácter no sea algo a lo que yo me tengo que resignar, sino que quienes me rodean, quienes me contemplen, puedan ver a la persona de Cristo Jesús. Gálatas 5:22, como sabéis, es el texto del fruto del Espíritu. Y allí dice que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que Dios, a través de su Espíritu, quiere trabajar en nuestras vidas. No solamente para que seas una persona mejor, no solamente para que seas una persona más agradable con la que relacionarse, sino para que otros puedan ver el milagro de la salvación y puedan ver a Cristo mismo transformando mi vida. Y ese sea el mejor testimonio de que en Él hay salvación y hay perdón. Cuando yo era niño y oía las predicaciones, oía que decían que me tenía que convertir. Y la gran pregunta que yo me hacía cuando era niño era, bueno, pero ¿convertirme en qué? No entendía muy bien en qué me tenía que convertir. Bueno, pues esto es en lo que Dios quiere que me convierta. En alguien semejante a Cristo, para alcanzar a otros para Cristo, para contribuir a su propósito santo de hacerme semejante a Cristo. Pablo define el cristianismo en términos del Espíritu Santo en este capítulo 8. Fíjate lo que dice el versículo 9. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Es bastante claro. El que no posee en su interior, la persona en la que el Espíritu Santo no está morando, no está habitando,
simplemente no es un hijo de Dios. Y luego también en términos positivos, versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y como podéis ver, no es cuestión de qué religión profesas, no es cuestión de qué prácticas o qué rituales realizas, o con qué frecuencia acudes a la iglesia, o si eres considerado por los demás una buenísima persona. Lo que te define como cristiano, lo que te define como hijo de Dios, es si la presencia del Espíritu Santo es algo real en tu vida o no. Es si estás viviendo en el poder del Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo puedo saber que esto es así en mi vida? A lo largo de nuestra vida a veces tenemos dudas hasta de nuestra propia salvación. Yo de jovencito la tenía. Había veces que me sentía muy fervoroso y había veces que pensaba que faltaba algo todavía. La evidencia de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas es una vida transformada. Es si vivo en dependencia de Él. Es si para ti es una prioridad vivir tu vida pendiente de obedecer su voluntad. Es vivir aceptando que es el Espíritu Santo el que tiene que guiar mi vida. Y muchas veces, como sabéis, lo hace a través de la palabra. La evidencia práctica es si su fruto es una realidad en mi vida, el fruto de Gálatas 5. Algo que a lo mejor los demás no pueden explicar cuando ven cambios en tu vida, pero que sí pueden reconocer. Sí pueden ver que en ti, que antes eras de una forma, ahora eres de otra, aunque no sepan explicarlo. Así que mi vida cristiana no es un conjunto de decisiones que yo tomo libremente sobre cómo creo que Dios quiere que yo viva. Dios tiene un plan para todos sus hijos, que pasa por la justificación y por la santificación. Y Él, que es el soberano, no se va a apartar ni un milímetro de ese plan. No confundamos el privilegio de tomar decisiones de nuestro libre albedrío con la realidad de quién debe ocupar el trono en nuestras vidas. Muchas veces estamos sentados en ese trono nosotros muy cómodamente, tomando las decisiones que más nos gustan, que más nos convienen, consintiendo cosas en nuestras vidas que nos producen cierto placer, cierto bienestar. Pero, ¿sabéis? Ese trono solo puede estar ocupado por Cristo. Y nosotros tenemos que vivir sometidos a Él y favoreciendo esa obra transformadora de su Espíritu en nuestras vidas. Segundo punto que quiero compartir con vosotros es que el cristiano solo puede vivir en el poder del Espíritu Santo. Mirad, vivir en el Espíritu no es un llamado que algún día conseguiremos. No es una meta a perseguir. Vivir en el Espíritu es la condición natural en la que Dios coloca a cada uno de sus hijos. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Uno de los grandes engaños de Satanás es hacernos creer que tenemos que vivir constantemente resignados de que no podemos escapar de esta lacra del pecado. Porque al fin y al cabo, como todavía tenemos esa inclinación, Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vivir en el poder del Espíritu es tu nuevo estado si has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador. Por tanto, experimenta ese poder. Dios lo pone a tu disposición sin medida. No hagas nada, no permitas cosas en tu vida que estorben su actividad, su acción en tu vida.
A veces cuando pensamos en poder hacer cosas vienen a nuestra mente enseguida los superhéroes de Marvel, ¿verdad? No hay mayor poder que ver a una persona con una vida arruinada, verle totalmente cambiado y transformado, y sometido a Dios y sometido al poder de Cristo. Vivir en el Espíritu no te va a librar, como decíamos antes, de la tentación. No te va a librar de pecar. No te va a librar de desobedecer a Dios. Esto era lo que le pasaba a Pablo en el capítulo 7. Pero si yo vivo convencido de esta verdad, sé que en mi vida reside el poder, no mío, sino del Espíritu de Dios, para arrepentirme, para cambiar el rumbo, para volver a ser útil para Dios, para poder volver a vivir en la dignidad de sus hijos y para poder obedecerle y cumplir con su voluntad. Cuidado con lo que la Biblia habla de coquetear con las obras de la carne. Gálatas 5:19 dice lo siguiente sobre las obras de la carne. Y digo cuidado porque esto puede ser algo habitual, puede ser algo consentido en nuestras vidas. Y la Biblia nos alerta sobre esto. Dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y a lo mejor ahora mismo estás diciendo, ¡uf, qué bien! Me he librado, porque ninguna de estas cosas son cosas tremendas, no, esto no forma parte de mi vida. Pero sigue diciendo el apóstol, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y por herejía no solamente entendemos hacerle un altar a Baal, sino que entendemos colocar en el lugar de Dios cualquier cosa y quitarle a Él el lugar que le corresponde. Envidias, homicidios, borracheras y orgías. Y a lo mejor llegados a este punto también sigues diciendo, bueno, pues me sigo librando. Pero el apóstol Pablo añade algo y dice, y cosas semejantes a estas. Es muy fácil despistarte, es muy fácil instalarte en las obras de la carne. Es muy fácil sentirte a gusto, porque quizá es algo que llevas en el secreto, quizá es algo que ni siquiera los demás no sabemos, ni siquiera los que están cerca de ti. Pero la advertencia del capítulo 8 de Romanos es muy clara, versículo 12. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mirad, aquí lo de moriréis no se refiere, como algunos predican, como algunos enseñan, a perder la salvación. Afortunadamente, y gracias al Señor, nuestra salvación depende enteramente de Dios. No podemos hacer nada para arruinarla. Sigue diciendo en este capítulo, que lo veremos el próximo día, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo diría que ni siquiera nosotros mismos. Colosenses 3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero el creyente que vive en la carne y que se acomoda a las obras de la carne, es un creyente que pierde una vida aquí en la tierra. Pierde una vida de bendición. Pierde una vida de ser de bendición para otros. Arruina espiritualmente su vida y pierde la oportunidad de servir para la gloria de Dios. Así que, hermanos, cuidado si estás en esta situación. Cuidado si no estás viviendo la vida que te corresponde por tu nueva creación de vivir en el Espíritu.
Cuidado si te instalas en el pecado, por mucho que lo disculpes, por mucho que lo guardes en un cajón o lo metas debajo de la alfombra, porque Dios sabe lo que está ocurriendo en tu vida. Y tenemos la obligación de servir para la gloria de Dios y no de perder nuestra vida espiritualmente o desperdiciar nuestra vida espiritualmente aquí en la tierra. Un versículo que os lo he comentado muchas veces y que a mí me impactó y que fue un golpe en mi vida en un momento adecuado. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Es decir, que en vez de correr hacia Cristo para querer abrazarle y ser el primero en llegar a Él en su segunda venida, cuando le veamos manifestado en gloria con las marcas de la cruz y nos demos cuenta del estilo de vida que hemos llevado, no en el espíritu, sino en las obras de la carne, tengamos que darnos media vuelta y alejarnos avergonzados, porque sabemos que hemos desperdiciado una vida que Él nos dio para su gloria. En tercer lugar, vivir en el poder del Espíritu me da conciencia de ser un hijo de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En nuestro vocabulario cristiano, con el que hemos ido creciendo desde niños, hemos normalizado esto de que somos hijos de Dios. Nos parece normal. Es nuestro derecho que nos otorga el haber aceptado a Cristo. Bueno, os confieso que yo tengo un problema con esto. No me gusta mucho este término de aceptar a Cristo, ¿no? Parece que suena como que le doy mi aprobación a Cristo. Y además le permito a Dios que sea mi Padre. Te acepto. Bueno, realmente esto no es así. Es Él el que nos rescata de nuestra perdición y de nuestra condenación. Pero Pablo habla de recibir el espíritu de adopción. A pesar de que las leyes últimamente empiezan a decir lo contrario, pero entendemos que los hijos biológicos, aunque la sociedad diga lo contrario, adquieren sus derechos de hijos desde el mismo momento de la concepción, antes de nacer. Y sobre todo los que habéis sido padres, ese proceso de embarazo, a veces con más sustos o menos sustos, le hablamos, ya le consideramos nuestro hijo, le cuidamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero los hijos adoptados, el proceso es un poco diferente, porque yo puedo, en ese proceso de adopción, antes de que se complete, puedo visitarle, puedo tener cierto cariño hacia él, ir ganándonos en confianza, ir fomentando esa relación. Pero realmente hasta que se firma el último papel, ese chaval, ese chico, esa niña, no tiene el derecho que le da una adopción, el derecho de hijo. Dios no solo nos ha salvado, no solo ha perdonado nuestros pecados, no solo envía a su propio Espíritu para transformar tu vida y mira, no hacerte una mejor persona, sino hacerte alguien semejante a Cristo, sino que además te incorpora a su familia para que Él pase a ser tu padre y tú pases a ser su hijo. Y además otorgándonos las bendiciones. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Como veis, el plan de Dios es un plan ambicioso.
Es un plan que va más allá de perdón de pecados o poner a cero nuestra cuenta, sino que es un plan integral de toda tu vida, por toda la eternidad, dándote lo mejor que tiene, poniendo a tu disposición los mejores recursos, para que simplemente nosotros podamos obedecerle y glorificarle, honrarle a través de nuestro comportamiento. En último lugar, y con esto terminamos, vivir en el poder del Espíritu es la antesala también de la glorificación. Versículo 17. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Como sabéis, la glorificación es ese momento en el que Dios finalmente quita todo aspecto del pecado de nuestras vidas y nos da también un cuerpo de resurrección semejante en perfección al carácter de Cristo. Esto ocurre en dos etapas, o en algunos casos va a ocurrir en dos etapas. Cuando nosotros nos morimos, nuestras almas son recibidas en gloria. Y por tanto esa parte espiritual ya experimenta ese proceso de la glorificación. La segunda etapa viene cuando mi cuerpo mortal, que prácticamente desde que nacemos empieza a deteriorar, pero luego con nuestra muerte el deterioro ya es irreversible, pues llegará un momento en el que todos los hijos de Dios serán resucitados en Cristo con un cuerpo glorificado. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Un cuerpo como el cuerpo glorificado de Cristo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo reconocible, pero sobre todo libre al fin de cualquier rastro de pecado, de cualquier consecuencia. Cuando veníamos a la iglesia y me encontré con Carmina, nuestra Carmina, y me daba el listado actualizado de los achaques, de las cosas que le van encontrando, yo le decía a Carmina, Carmina, no te lo quedes tú todo, reparte también un poco. Bueno, todos tenemos en nuestros propios cuerpos y en nuestras propias familias gente muy amada por nosotros que están sufriendo, que han sufrido y que ya han pasado a la presencia de Dios. Seguro que se te viene a la mente más de un nombre muy querido por ti, que le has visto sufrir, que le has visto deteriorarse, que ha sido un momento difícil que solo la ayuda del Señor nos ha ayudado a continuar adelante. Pero, queridos hermanos, llegará el día en que ellos también recibirán un cuerpo resucitado, libre del pecado, libre de las consecuencias del pecado, y completarán el plan de Dios. Como veis, la frase, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, entraña muchas cosas, más que asegurarnos un lugar en el cielo. Hay todo un plan capitaneado por el Espíritu Santo en el que Dios te da el privilegio de participar. Por favor, no te quedes atrás. No te alejes avergonzado de Cristo cuando Él venga a buscarnos. Participa. Señor, dile aquí estoy. Sigo pecando, sigo haciendo cosas que no te agradan, pero aquí estoy. Transforma mi vida. Úsame para tu gloria. Que los demás puedan ver a Benjamín, que los demás puedan ver a Cristo a través de mí. Que ese sea mi mejor testimonio para luego compartirles el Evangelio. La pregunta que quiero dejaros es, si tú, hoy que nos acompañas, si tú ya estás en Cristo Jesús, si tú ya tienes al Espíritu Santo morando en tu vida, si ya has dado ese paso
de por la fe entregar tu vida a Cristo. En muy poco tiempo hemos podido compartirte todo lo que Dios tiene para ti, mucho más allá de perdonarte solamente los pecados. Él quiere ser tu Padre, quiere cuidarte, quiere guiarte en ese proceso de transformación hasta que llegues a la estatura de Cristo. Estoy seguro de que no es una casualidad de que hoy estés aquí con nosotros. El Señor ha querido compartir contigo desde la alabanza, las participaciones, el mensaje de la palabra, que Él tiene mucho que darte, tiene mucho que ofrecerte. Así que desde aquí te pedimos que puedas dar ese paso de fe, de entregar tu vida a Cristo, de decirle, Señor, aquí estoy. Hay algo que me falta, hay algo que no tengo y que solo tú me puedes dar. Quiero recibir la salvación, quiero ser tu hijo, un hijo imperfecto, pero que Él va a cuidar y va a ayudar hasta el fin. Que el Señor los bendiga.